Bueno, señor presidente, en primer lugar, yo quisiera desearle mucho éxito al señor ministro de Educación, a la subsecretaria, a sus equipos, asesores, en estos 4 años. Y espero que permanezcan 4 años en sus funciones. Porque hay que decirlo, ministro, por su intermedio, señor presidente, en los últimos 24 años hemos tenido 15 ministros de Educación. Entonces, el tema es en serio. Tenemos que tratar de hacer un esfuerzo para realmente darle permanencia y continuidad a esta etapa de nuestra historia, que no es solo del gobierno, es también de la oposición. Y deseo también felicitarlo por su exposición introductoria, primero por lo sustantivo y segundo por el tono, porque es un tono tranquilo, de conversación. Y yo creo que en esta etapa de nuestra vida republicana, democrática, el tema de educación tiene que ser tratado con un tono serio, tranquilo, que es propio de la democracia deliberativa, porque aquí tenemos que deliberar en conjunto para ver el mejor sistema educacional para nuestro país y una reforma educacional que apunte en esa dirección. Yo lo primero que quiero compartir con usted, ministro, por su intermedio, señor presidente, es un dicho de la Patagonia, de la región de Aysén, que conozco desde algunos años, que dice: el que se apura pierde el tiempo. No se apure, ministro. No quiero polemizar con el presidente de la comisión, sé lo que quiso decir ayer en el diario, pero este tema es tan serio, tan complejo, tan profundo, tan diverso. Estamos hablando de que 7, 8, 9 proyectos de ley distintos, de distinta naturaleza, y por lo tanto no hay que apurarse. Hay que hacer bien la pega. El gobierno y el Parlamento, el gobierno y la oposición, ¿no? Y por lo tanto creo que hay que tomarse el tiempo para preparar cada uno de esos proyectos de ley o medidas administrativas que apunten en la dirección que todos deseamos de una educación de calidad. Entonces, mi modesto consejo, ministro, es tómese su tiempo, usted y su equipo. Aquí no estamos apurados, queremos hacer la pega bien, por lo menos yo no tengo apuro. Yo sí quisiera que al cabo de 4 años pudiéramos mostrar, el Ejecutivo y el Parlamento, como digo, gobierno y oposición, un punto de inflexión, ¿no?, en la historia de la educación contemporánea de nuestro país. Segundo comentario, ¿cuál es nuestro modelo de educación? Yo quiero proponerle, ministro, que el modelo de educación que definamos, por supuesto en el contexto del programa, de la presidenta Bachelet, al que yo adhiero, yo creo que el modelo de educación que tenemos es el que surge de nuestra propia historia como país. Y más que muchos devaneos académicos, comparativos de la experiencia en el mundo, hay un modelo de educación que surge de la historia de Chile, no de un ejercicio de pizarrón. Esta iniciativa la vamos a frustrar si hacemos de esto un ejercicio de pizarrón y convertimos a Chile una vez más en un laboratorio. La presidenta Bachelet lo dijo ayer con mucha claridad, ¿no? No quiero un Transantiago en educación. Y los Transantiagos se producen cuando son ejercicios de pizarrón desprovistos de realidad. Y por lo tanto, hay un modelo de educación que surge de nuestra propia historia y que tiene 3 componentes, a mi juicio. Uno, que considera a la educación como un bien público. Esa es nuestra historia como país, aproximarnos a ese ideal u objetivo de considerar a la educación como un bien público o como un derecho social, recordando la vieja trilogía de Marshall, ¿no es cierto?, de los años 50, que hay derechos individuales, políticos y sociales. Y ahora en nuestra parte de la historia tenemos además un cuarto tipo de derechos que son colectivos, como los derechos de los pueblos indígenas. Pero de nuestra historia surge que la educación es un bien público, ¿no? Y no un bien de consumo. Hay un lugar, por supuesto, para el sector privado, para el mercado, pero la educación es un bien público y así debe serlo. Eso no es un modelo de pizarrón, surge de nuestra historia, desde el siglo XIX. En segundo lugar, surge de nuestra historia un sistema de provisión público y privado, nítidamente de nuestra historia, desde fines del siglo XIX. Esto no lo inventó ningún teórico, en ningún escritorio, en ningún pizarrón. Así se fue dando la historia de Chile y de manera, yo creo, muy virtuosa.
en torno a una educación mixta, pública y privada. Y en tercer lugar, surge de nuestra propia historia como país, aquí en Chile, no en Europa, no en el Asia, no en África, en Chile, un sistema educacional que concilia el derecho a la educación con la libertad de enseñanza. Y tenemos toda una historia, insisto, desde fines del siglo XIX, para avalar este modelo educativo, que no es inventado por la concertación o por la nueva mayoría, ¿no? O que va más allá del esquema gobierno-oposición. Eso es lo que encontramos en nuestra historia. Y además, en el caso de mi partido, la Democracia Cristiana, esto que surge de nuestra historia es una cuestión doctrinaria. Y somos un partido doctrinario, y no tememos decirlo. En diálogo amplio con el mundo, con todos, para que esto sea fructífero, porque se trata de recoger un planteamiento plural, diverso. Y en la perspectiva de un consenso, palabra que a alguna gente le da urticaria. A mí me encanta la palabra consenso. Si en educación no somos capaces de construir un consenso, habremos fracasado. Gobierno y oposición, ejecutivo y legislativo. Por lo tanto, construyamos un consenso en torno a la educación a partir de lo que ha sido la expresión mayoritaria del pueblo chileno. Hay un gobierno que gobierna, con Michelle Bachelet a la cabeza, con un programa. Un programa que es una carta de navegación, no una camisa de fuerza. Carta de navegación, así lo definió la presidenta en la primera semana después de dar a conocer su programa de gobierno, que es nuestro programa de gobierno para quienes somos de la nueva mayoría. Esa es mi primera reflexión. Mi segunda reflexión, y termino, es una modesta sugerencia de las prioridades. En estos 4 años voy a dar los puros títulos, porque no hay tiempo para argumentar en cada uno de los sentidos que voy a señalar. Primera prioridad absoluta, total, definitiva. Yo llevo 4 años en esta comisión, ministro. Hemos escuchado cientos de expertos, instituciones. Primera prioridad absoluta, educación parvularia. No hay nada más importante que el 1,5 millones de niños y niñas de 0 a 6 años que están en ese ámbito, en 6.000 establecimientos educacionales, preescolares o parvulares. 4.000 de ellos de la Jungio Integra, público. Y ahí hemos avanzado, hay una cierta dinámica virtuosa. Los niños no marchan, se ha dicho, no protestan, pero son la prioridad absoluta. Y todos los expertos nos han dicho aquí en esta mesa, lo que uno aprende o no aprende entre los 0 y los 6 años es definitivo y para toda la vida, ¿no? ¿Cuál es el tema legislativo ahí? Fiscalización. Por supuesto, todos los demás. Calidad, fiscalización. Este es un sistema desregulado, la educación parvular en Chile. Es un sistema desregulado. Segunda prioridad. Ministro, en Chile hoy día estamos frente a una gran estafa. Una gran estafa. Estamos engañando a miles y miles y decenas de miles de jóvenes, que es la formación pedagógica inicial. Hoy día hay 140.000 alumnos y alumnas de pedagogía. Esa es una estafa. Es un engaño. Alentar, por supuesto, a los miles de alumnos que están ahí por vocación, que son, yo creo, la mayoría. El sistema solo puede absorber 12.000 o 13.000 al año. Esa es parte de la estafa. La mitad de los alumnos egresados de las carreras pedagógicas hace 2 años ni siquiera había rendido la PSU. Y muchos habían surgido de carreras pedagógicas no acreditadas. Esa es una estafa y es la segunda prioridad absoluta del sistema educativo chileno. En la perspectiva de la carrera docente, complementado con la carrera docente, yo diría más, simultáneo con la carrera docente. Porque si esperamos tramitar la carrera docente, que van a ser 3 o 4 años, no menos, ya fracasó en la Cámara de Diputados, un primer intento. Estamos claros, ¿no? Fracasó, ¿no? Y se puso una indicación, que fue aprobada en la Cámara de Diputados, que vino para acá, sobre carrera pedagógica inicial. Si no somos capaces de tomar el toro por las astas y enfrentar la gran estafa del sistema y el proceso educacional chileno, que son estos 140.000 alumnos y alumnas que están en carreras pedagógicas, vamos a haber fracasado. Tercera prioridad en educación escolar, estoy en titulares, un solo consejo en materia de desmunicipalización, un solo consejo. Lo hemos conversado con el ministro, de abajo para arriba, no de arriba para abajo.
Empecemos por el establecimiento educacional, por la comuna, involucremos al alcalde, a los apoderados, creemos un ente público sostenedor, antes de ver lo que ocurre arriba, desde abajo, que pueda sostener la educación pública en el contexto de la desmunicipalización, ¿no? No crear una macrocefalia burocrática centralista. Después vemos cómo se administra nacionalmente esto. Un sistema nacional, tengo serias dudas. ¿Qué pasa con el Ministerio de Educación? No sé cómo se hace arriba, pero sí sé cómo se hace abajo. Una corporación de derecho público con giro único o exclusivo. ¿Por qué ha fracasado el municipio? Por una sola razón. Porque si fuera un problema de financiamiento le damos lucas y se arregla el problema. No es el problema. El municipio tiene 10, 15, 20, 25 tareas que cumplir. Aquí se requiere un ente público que tenga una tarea, la educación. El proyecto que alcanzó a mandar la presidenta Bachelet en su momento fue corporaciones de derecho público, ¿no? Habrá que ver la forma, pero de abajo para arriba. No podemos producir en el lenguaje campesino este destete de la educación respecto del municipio, pasándose al Ministerio de Educación, a Santiago, ¿no? Bypaseando la realidad local. Segundo, subvención. Hay un tema de financiamiento, hay que aumentar la subvención general y particular y especial preferencial. Y en esa medida que subamos la subvención, bajar el financiamiento compartido hasta su virtual extinción. Nosotros como partido estamos de acuerdo en eso. Y lo hemos asumido desde el 2012, ministro, cuando suscribimos el documento que yo le envié, que usted tiene, los 5 presidentes de partidos, en ese caso de partidos de la oposición, proponiendo subir la subvención hasta el punto que podamos ir en forma inversamente proporcional, bajando el financiamiento compartido hasta su virtual extinción. ¿Por qué? Porque efectivamente el financiamiento compartido, que teóricamente se puede discutir sus bondades o no, segrega. El financiamiento compartido segrega. En Chile hay educación de 5.000 pesos, hay educación de 10.000 pesos, hay educación de 20.000 pesos, hay educación de 30.000 pesos, y eso lo que hace es exacerbar la segregación y la desigualdad que existe en el país. Tercero, carrera docente. Ahí va a haber, ministro, una gran pregunta. ¿La carrera docente la vamos a hacer solo para la educación pública o la vamos a hacer para la educación subvencionada, incluida la particular subvencionada? Yo no tengo una respuesta, ¿no? Pero yo creo que realmente esa es una pregunta que hay que responder con mucho diálogo, con mucho conocimiento técnico. Y le insisto, no esperemos en aras de la carrera docente tomar el toro por las astas en materia de formación pedagógica inicial, porque ahí está la gran estafa, ¿no? Y ahí está la prioridad. Cuarto, en educación escolar, fin al lucro con fondos públicos en educación. Lo suscribimos los 5 presidentes de partidos de oposición hace 2 años. El gobierno lo hizo suyo en el programa. Lo celebro, pero una petición, ministro, por su intermedio, presidente, que este fin al lucro con fondos públicos en educación sea a partir, ¿no?, de la moción parlamentaria que presentamos hace 2 años, 4 senadores de gobierno y 4 de oposición. En el caso de la nueva mayoría, el senador Jaime Quintana, Juan Pablo Letelier, Andrés Saldívar y yo, junto con los senadores Lili Pérez, Carlos Cantero, Carlos Bianchi y Antonio Horvat. Ese proyecto, ministro, fue aprobado en la Comisión de Educación, esta Comisión de Educación, en enero. Y está pendiente su aprobación en la Comisión de Hacienda. Yo creo que el gobierno haría un gran gesto y una gran señal de respeto al Parlamento y a este Senado y a esta comisión, si en vez de inventar la rueda, que estoy seguro que no pretende hacerlo, presenta una indicación a ese proyecto, que es una moción parlamentaria presentada y tramitada. Escuchamos a cerca de 100, que me corrija el secretario, personas invitadas, personas naturales, instituciones, expertos. Tuvimos 1 año y medio en ese proyecto que ya está en un 70% resuelto. Por supuesto, siempre se puede perfeccionar, una indicación podría ser una alternativa. Y termino, educación superior. Siempre yo dije que esta es una mesa de 3 patas: financiamiento, acreditación y fiscalización. ¿No es cierto? Que eran 3 proyectos separados. Los 3 proyectos están suspendidos en su tramitación o retirados, no sé cuál es formalmente la situación. Yo creo que está bien, porque todos merecieron mucha crítica, y nosotros lo criticamos radicalmente, cada uno de esos 3 proyectos. Yo creo que fueron
absolutamente desorientados y desorientadores. ¿Ah? Pero, y lo que ha dicho la subsecretaria es muy cierto, los 3 proyectos pueden ser tramitados por separado, financiamiento, acreditación, fiscalización, pero tienen que ser parte de un sistema de educación superior. Los 3 proyectos tienen que dar cuenta de una visión de lo que queremos en educación superior, un sistema de educación superior. Sin discriminar, señor ministro, he visto sus declaraciones en la prensa, sin discriminar entre instituciones públicas y privadas, o estatales y privadas, o como queremos llamarlas, ¿no? Yo creo que ahí no se puede hacer una discriminación de ese tipo. Salvo en el tema de investigación, que hay un compromiso programático que veremos cómo lo hacemos, pero no se puede sacrificar, ¿no es cierto?, la calidad y la excelencia que existe, que está repartida entre las públicas y privadas, por una suerte de opción preferente por, ¿no es cierto?, la educación superior estatal u otra. Finalmente, con esto termino. Senador, sí. Termino. Va a llevar el colega. La arquitectura institucional que hay detrás de todo el programa y toda esta reforma. Subsecretarías, superintendencias. Bueno, yo tengo un sueño hace mucho tiempo, solo lo transmito, lo dejo planteado. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Si queremos hacer el nexo entre la educación superior y la ciencia y la tecnología en la perspectiva de la innovación, la productividad, el conocimiento, todo lo que hemos hablado durante 20 años, pero que en materia institucional no se ha traducido en nada, yo apostaría más que a tal subsecretaría, a tal superintendencia, a un Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. He dicho.